En un comunicado conjunto, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos condenaron el rechazo de Cuba a más de 20 recomendaciones hechas durante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en noviembre del 2023. Lamentablemente, el gobierno cubano rechaza estas recomendaciones y esto evidentemente es preocupante porque muchas de ellas tienen que ver precisamente con la liberación de presos políticos, con las condiciones de reclusión en las que ellos se encuentran. Hay situaciones también que han sido documentadas de gravedad en las condiciones de salud de estas personas y el gobierno insiste en rechazar las recomendaciones. Cuba aceptó 292 de las 361 recomendaciones recibidas, rechazó 28 y tomó nota de 41. Las 28 recomendaciones rechazadas incluían solicitudes para liberar a presos políticos, cesar la represión contra disidentes, permitir el acceso de observadores independientes a juicios y prisiones y celebrar elecciones libres y limpias. En un comunicado exigieron al régimen que acepte estas recomendaciones. Esto lamentablemente se parece mucho a lo que está ocurriendo, a lo que ha ocurrido en las anteriores revisiones al Estado venezolano, es decir, vemos que este patrón que lamentablemente se ha ejecutado tanto en Cuba como en Venezuela, pues se sigue repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los organismos y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, luego de hacer una evaluación exhaustiva, suficientemente documentada de la situación, emiten recomendaciones y aun cuando los estados que son parte de Naciones Unidas se supone se comprometen al acatamiento de estas recomendaciones, estos gobiernos pues las rechazan, no las implementan y en tanto la situación de derechos humanos se sigue complejizando en estas naciones. Para los firmantes, el rechazo de Cuba cobra más relevancia luego de las protestas de marzo. Al menos 17 personas se encuentran detenidas. Aunque se podemos aplaudir el hecho de que hay un enfoque global sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, hay que poner todo esto en perspectiva. Primero, hay que recordar que en Cuba hay un régimen totalitario que sistemáticamente comete crímenes de lesa humanidad. Eso es el estándar, esa es la regla. A estas se suman unos 700 presos por las protestas de julio del 2021 y 3.830 acciones represivas contra civiles el año pasado, según datos de grupos de derechos humanos. El régimen pues, va a utilizar esto para cantar una victoria y decir que aceptaron la mayor parte de esas recomendaciones, pero ante la gran realidad de los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Cuba, pues ellos lo utilizarán como una victoria y en cierto sentido está banalizando los crímenes atroces de espacios de libertad que se están cometiendo en Cuba. Entre tanto, la organización Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de Estados Unidos han exigido la libertad inmediata del preso político José Daniel Ferrer García, encarcelado en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba. La abogada y especialista en derechos humanos, Marta Tineo, le manifestó a Martín Noticias su parecer en torno a lo que ha dejado de hacer la comunidad internacional en estos casos. Yo creo que la comunidad internacional debe seguir reaccionando de forma empática, contundente ante estas situaciones e incluso evaluar, ¿no?, qué tipo de acciones o medidas por vía diplomática se pudieran considerar a los fines de presionar a estas naciones para que cese finalmente estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pero además que haya finalmente procesos de rendición de cuentas. Me refiero a procesos judiciales en los que los responsables de estos crímenes sean finalmente juzgados y condenados conforme al derecho penal internacional. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.